Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Sohaib Nabi. Hola, muy buenos días. Lo primero y más importante a esta hora nos lleva a Valencia, donde amanece la población esta mañana con aviso rojo por lluvias. Este sábado a última hora de la tarde, la Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje de alerta a los móviles de los valencianos, y esta vez sí, con un día de antelación. Muy importante, tal y como se avisa en la alerta, eviten los desplazamientos, no crucen por zonas inundables y, sobre todo, busquen siempre zonas altas. Toda precaución es poca en una zona donde la EMET calcula que se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas. Temporal, por tanto, muy adverso, que se va a extender por el Mediterráneo, en Murcia y en Almería. Mientras, en Canarias, después de una noche complicada, sí que mejora la situación. Meteorólogo Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. A la par que mejora la situación en Canarias, va a empeorar y mucho en el Mediterráneo. Especial atención en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Es aquí donde algunos modelos nos plantean que entre este mediodía y la próxima noche se podrían acumular cantidades de más de 200 litros por metro cuadrado, y en muchos casos sería lluvia de carácter torrencial, muchos litros en poco tiempo, de manera que también mucha precaución cerca de cualquier curso de agua, por pequeño que sea. Va a llover también con intensidad, pero sin acumular tanta agua, en Ibiza y Formentera al final del día en Cataluña, y mucha atención también a la situación marítima, marcado oleaje en todo el Mediterráneo por el viento fuerte de levante. Todo esto, como decimos, después de que en Canarias el paso de la borrasca Emilia haya dejado miles de incidentes, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife, donde el viento ha provocado numerosos daños. Nos vamos a Tenerife, Maite Álvarez. Domingo con el que la borrasca Emilia empieza a perder fuerza. Este es el sonido de las últimas horas en todas las islas, especialmente en las de la provincia oriental, que ha sido donde se han registrado el 60% de las incidencias ocasionadas por caídas de árboles, olas de hasta 8 metros que han entrado en viviendas en la costa. Lo peor ha sido los golpes de mar en municipios como Galdar, en Gran Canaria, o Garachico, en Tenerife. La AEMET mantiene los avisos amarillos hasta las 11 de la mañana por fenómenos costeros, tormentas y lluvias, esto último sobre todo en la provincia occidental, donde se prevé que desaparezca Emilia. Matinal Cadena SER. El fin de semana empieza y termina con el PSOE acorralado por los escándalos de acoso sexual y también de corrupción, que este sábado nos deja una novedad en el caso que afecta a la exconcejala del PSOE, Leire Díez, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Sabemos ahora que la UCO anda detrás de la pista de 132 millones de euros que se han conseguido presuntamente gracias al amaño de obra pública. Amaño que la Guardia Civil atribuye a esa trama integrada también por el empresario Anchón Alonso, dueño de Servinávar, la empresa implicada de lleno en estas adjudicaciones a dedo de obra pública. Los tres sospechosos han quedado ya en libertad después de pasar a disposición del juez de la Audiencia Nacional. Crónica de Miguel Ángel Campos. Leire Díez y Anchón Alonso se han negado a declarar por consejo de sus abogados al no haber tenido acceso a las actuaciones por las que fueron detenidos. Sí ha respondido a todas las preguntas el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, quien ha negado el amaño de contratos, influencia para que fueran concedidas ayudas a empresas o el cobro de comisiones a cambio de esas supuestas gestiones. Los tres han quedado en libertad con medidas cautelares, comparecencias quincenales ante el juzgado y retirada del pasaporte. Siguen imputados por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Las pesquisas de anticorrupción apuntan a que Leire Díez actuaba como conseguidora y junto al expresidente de la SEPI maniobró entre 2021 y 2023 para tratar de influir en ayudas y contrataciones públicas. La implicación de la SEPI, la entidad que gestiona la participación del Estado en diferentes compañías, ha dejado muy tocado al gobierno, entre otras cosas porque es el Ejecutivo quien tiene el control de esa empresa pública. Ocurre además que la SEPI está implicada en otra investigación por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Se investiga si la aerolínea usó dinero de rescate público para blanquear fondos que provenían de Venezuela. Este sábado los investigados han declarado en los juzgados y ya están en libertad. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Los 4 detenidos en la operación por presunto blanqueo de capitales con el rescate de Plus Ultra quedaron ayer en libertad, sin pasaporte y con obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. Es lo que pidió Anticorrupción para el presidente de la aerolínea, su consejero delegado, un letrado y un empresario, a quienes se imputan delitos de blanqueo, apropiación indebida y organización criminal. La causa se sigue bajo secreto de sumario en un juzgado de Madrid, el mismo que investigó en su día el rescate de Plus Ultra y archivó el caso porque vencieron los plazos de instrucción. En una pieza separada se analiza ahora si los investigados, que son al menos 5, utilizaron fondos del rescate para que una organización criminal blanquease fondos malversados a su vez de las arcas públicas de Venezuela. Y entre la corrupción se han colado este fin de semana también los escándalos de acoso sexual que al Partido Socialista se le han multiplicado en los últimos días. Uno de los últimos en ser señalado por estos delitos ha sido el número 2 del PSOE en la provincia de Valencia, Toni González, quien este sábado se ha desvinculado del partido, y eso que en un primer momento él no tenía pensado ni mucho menos dimitir, pero las presiones de su hasta ayer formación forzaron esa salida. Radio Valencia, Adrián Sánchez. El alcalde de Almusafes ha decidido dimitir de todos sus cargos orgánicos en el PSPB, aunque mantiene su acta de concejal y seguirá como primer edil de Almusafes. Lo ha anunciado este sábado, minutos después de que la secretaria general Diana Morant lo pidiera. Contundencia y rapidez en las actuaciones, tolerancia cero contra el acoso. Todo después de que una mujer denunciara acoso laboral y sexual por parte de Toni González. Él insiste en que los hechos denunciados son falsos y asegura que se da de baja del PSOE para poder defenderse sin perjudicar a su partido. El PSOE ha vuelto a pedirle su acta de concejal y ha anunciado que creará una gestora en Almusafes. La lista de presuntos acosadores sexuales que no ha hecho más que crecer desde el escándalo de Paco Salazar, ese exasesor de la Moncloa, y que haya provocado también un auténtico movimiento en las filas socialistas que recuerda al Me Too, ese yo también que se popularizó en 2017 por los escándalos de abuso y acoso sexuales en la industria del cine. En apenas unas semanas esos escándalos se han llevado por delante a varios cargos en el partido. Los repasamos con María Ibáñez. A esa lista se ha sumado el que fuera el alcalde del municipio cordobés de Benalcázar, Francisco Luis Fernández. Ha dimitido tras publicarse en prensa mensajes de contenido sexual explícitos a una mujer. Reconoce que existen esas conversaciones, aunque niega que tengan un carácter acosador. También en Andalucía, el secretario general del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, está suspendido cautelarmente de la militancia por la denuncia por acoso sexual de una concejal socialista. En Galicia, el caso de José Tomé, todavía alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo en funciones, denunciado en un canal interno por acoso sexual a compañeras de partido, ha provocado la dimisión de la secretaria de Igualdad del PSDG después de que el secretario general, Gómez Besteiro, admitiera que conocía las acusaciones contra Tomé desde octubre. Es el motivo por el que buena parte de la formación en Galicia pida la dimisión de Besteiro. Hasta 16 alcaldes lo han hecho, como el regidor de Carballeda de Avia, Luis Miliá. Pido públicamente la dimisión de Besteiro. Seguimos con Javier Izquierdo, hasta ahora secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal y senador. Dimitió el jueves de todos sus cargos repentinamente, alegando motivos familiares. Al PSOE no le constan denuncias internas contra él, aunque sí ha abierto un expediente a Izquierdo. Todo este escándalo tiene como detonante las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar. El exasesor de Moncloa no ocupa ningún cargo desde julio. El PSOE no lo llevará ante la Fiscalía. Y frente al goteo de escándalos sexuales este fin de semana han tomado la palabra algunas dirigentes socialistas para pedir a su partido más contundencia frente a este tipo de comportamientos. Almudena Lopesino. La ministra de Defensa ha animado a todas las mujeres socialistas que hayan sufrido acoso sexual o laboral por parte de miembros del partido a que denuncien. Dice Margarita Robles que en el PSOE no quieren corruptos ni tampoco machistas. Tolerancia cero contra la corrupción, apoyar al máximo la justicia para que la justicia dilucide responsabilidades. No queremos corruptos, no queremos machistas, pero al mismo tiempo los ciudadanos nos piden que trabajemos y trabajemos. Y este sábado también hablado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado que los comportamientos machistas dan asco y que no hay cabida para este tipo de actitudes en las filas socialistas. El Partit Socialista es un partit feminista per excel·lència. Armengol ha insistido en que el PSOE es ejemplo en la defensa del feminismo. Y los socios del gobierno, conscientes de que por su aproximación, por su cercanía con el PSOE, les perjudica y han subido un grado más esa presión contra el gobierno. Voces dentro del propio Ejecutivo, del ala Sumar, insisten en una remodelación del gobierno, pero los hay quienes incluso hablan de adelanto electoral. Adrián del Pozo, buenos días.
Buenos días, Ojaibe. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha vuelto a insistir este sábado en esa reclamación de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que pedía una remodelación urgente del gobierno. Si el PSOE dice que no, se pregunta Urtasun qué proponen a cambio. ¿Cuál es la propuesta que da el Partido Socialista ante la gravísima situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que proponen? El inmovilismo en estos momentos es el mayor aliado que tienen PP y Vox en España. Pide el ministro directamente explicaciones a Sánchez y cree que el PSOE no está sabiendo calibrar la indignación del electorado, mientras el resto de socios también han reaccionado. Desde el PNV, Aitor Esteban ha azuzado al PSOE a resolver pronto la situación o ir a elecciones. O el PSOE consigue detener ya esta hemorragia de noticias diarias, o el presidente español tendrá que plantearse seriamente cuándo convocar unos comicios. Mientras desde Esquerra Republicana, su líder Oriol Junqueras ha escrito en redes sociales: quienes abusan y se corrompen no pueden regenerar la democracia. A la extrema derecha se la para, dice, demostrando que somos mejores y no solo diciéndolo. Y todas las miradas están puestas en mañana, lunes, por la comparecencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, para hacer balance del año 2025. Pero claro, le coincide con tantos escándalos que no sabemos cómo responderá el presidente a las cuestiones que tienen que ver con la gestión deficiente de esas denuncias por acoso sexual. Lo que sí sabemos es que de puertas para adentro, con tantas voces dentro del partido pidiendo más contundencia, el secretario general de los socialistas, Sánchez, pide rebajar el nivel de alarmismo. Guillermo Lerma. La orden de Sánchez es seguir con normalidad y no atender los avisos de los socios que piden una catarsis y tampoco los mensajes de alarma que llegan desde dentro de su propio partido. Hay miembros de la Ejecutiva y diputados que creen que solo con la estrategia de resistir hasta que la tormenta escampe no basta. A los escándalos de corrupción se une el goteo de casos de presunto acoso sexual, que para los socialistas es el tema más corrosivo y que más daño hace internamente. Todo con un calendario electoral que puede minar aún más el ánimo del partido. El revolcón en Extremadura se da por hecho, pero una derrota de Alegría en Aragón o de María Jesús Montero en Andalucía será leída como la derrota del propio presidente, que fue quien apostó por la estrategia de hacer a esas ministras también candidatas. Ese horizonte hace que haya voces alineadas hasta ahora con el optimismo de Moncloa, que empiecen a expresar sus dudas sobre si se puede agotar la legislatura y continuar sin más, como pretende Pedro Sánchez. Mientras en el Partido Popular, pese a que tampoco están exentos de casos de corrupción o de escándalo sexual, véase el caso Montoro o la denuncia sexual contra el senador del PP, José Ignacio Landaluce. Pero, en cualquier caso, suman ellos más motivos, los populares, para insistir en la única baza que tienen: pedir un adelanto de elecciones. David Junquera. Sí, unas elecciones porque es de justicia, de dignidad y las necesitamos, afirma Feijóo. Y en lo que eso llega, pues a desgastar al gobierno y al Partido Socialista, de los que dice el líder del PP ya solo están dedicados a una cosa: tapar. Un PSOE que lo único que quiere es tapar sus vergüenzas. Lamentablemente, este Partido Socialista es un partido degenerado, a imagen y semejanza de una persona que se lo ha apropiado, como también quiere apropiarse de nuestro país y de nuestras instituciones. En plena campaña extremeña, Feijóo no ha perdido la oportunidad de darle al PSOE donde más le duele. Yo soy feminista porque soy socialista, lo recordáis, ¿no? Pues se quería dar lecciones a todo el mundo mientras se encubría a una manada de machistas y de corruptos. Encubrían a corruptos y a hombres que vejaban a las mujeres. Por eso concluye, el PP, a pesar de lo ocurrido en el pasado, es mejor que el Partido Socialista. A pesar de las equivocaciones que hemos cometido, hemos acreditado que somos un partido bastante más honorable, bastante más responsable y bastante más coherente que el partido de Sánchez. Feijóo en clave nacional, pero dando por sentado que en Extremadura se va a producir el primer paso del cambio que necesita nuestro país. Y el presidente del PP, que está metido de lleno en la campaña electoral de Extremadura, en una semana están llamados los extremeños a votar. Primera cita de un carrusel de elecciones que nos llevará en los próximos meses a Aragón y Castilla y León, pero la primera parada, las elecciones del próximo 21 de diciembre en Extremadura. Allí en Cáceres estará hoy el presidente Sánchez arropando a su candidato. Extremadura, Ana Gaviro.
Buenos días. Tras una jornada electoral en la que tanto la corrupción como los distintos casos de abusos contra las mujeres protagonizaron la mayor parte de los discursos, la duda está en si hoy se va a escuchar al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas referirse a ellos. Pedro Sánchez va a estar en Cáceres acompañando al candidato Miguel Ángel Gallardo en un acto que se mide como uno de los principales en la campaña extremeña. Gallardo se refería ayer a esos casos sin ni siquiera aproximarse a una valoración sobre cómo le van a afectar en las urnas. Mira, a mí me da asco que haya en las filas del Partido Socialista hombres que abusen sobre las mujeres, que las acosen, que acosen a las compañeras, porque esos no son compañeros míos. En clave nacional también estará en Extremadura Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, quien junto a su candidata tiene pensado participar en el homenaje al solista de Extremoduro, Robe Iniesta, que se celebra desde las 10 de la mañana en Plasencia. Mientras, la candidata popular a la presidencia, María Guardiola, visita la vecina ciudad de Coria. Donde de momento está descartado un adelanto electoral es en Andalucía, a pesar de las fuertes crisis que han sacudido la Junta de Juanma Moreno, como el escándalo de corrupción en Almería o la crisis de los cribados de cáncer de mama. Este fin de semana les estamos contando que el presidente andaluz ha puesto cifra al número de mujeres que no fueron notificadas debidamente de su prueba de cáncer y que han acabado desarrollando el tumor. La SER desveló en su día que eran 2.317 las mujeres afectadas por los fallos en los cribados, de las cuales más de 20 han acabado desarrollando la enfermedad. Nos vamos a Sevilla, Mercedes Díaz. Los partidos de izquierda en Andalucía piden explicaciones de nuevo al presidente de la Junta y lamentan de nuevo su forma de referirse a las mujeres con cáncer de mama. Afortunadamente ya se le han hecho la prueba toda y afortunadamente tengo que decir que prácticamente el 99% no tienen lesiones tumorales. Palabras de Moreno Bonilla en Barcelona en la promoción de su libro. Por Andalucía solicita la comparecencia extraordinaria del presidente andaluz en la Cámara para que ofrezca con rigor los datos de esta crisis sanitaria. El PSOE recuerda que el cáncer de al menos 23 personas se podría haber evitado. Inmaculada Nieto por Andalucía y Carmen Castilla del PSOE. Que vaya al Parlamento andaluz, dé la cara, dé los datos oficiales y de una buena vez diga la verdad de lo que ha pasado con el cribado de cáncer. Es totalmente inaceptable que normalice que solamente, según él, 23 mujeres se hubieran salvado de tener cáncer. 23 mujeres. Que ese cáncer se podía haber evitado perfectamente. También ha reconocido el presidente andaluz que ha fallado el protocolo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde más casos se han dado. Sobre el acuerdo de la Unión Europea de Pesca en el Mediterráneo, que permitirá a los barcos faenar un máximo de 143 días al año el próximo año, ha habido división de opiniones entre los profesionales del sector aquí en España. La patronal considera que es un buen acuerdo, el mejor que se podía lograr, dicen, pero algunas cofradías no lo ven tan positivo. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. La patronal pesquera considera que es un alivio el mantenimiento de los días de pesca en el Mediterráneo alcanzado en el acuerdo. Dice el secretario general de Cepesca, Javier Garat, que pese al recorte de las capturas de algunas especies, se ha conseguido el mejor resultado posible. Creo que era prácticamente imposible conseguir un mejor resultado para España en base a las condiciones de la negociación y de las propuestas de la propia Comisión Europea. La Federación Catalana de Cofradías también hace una valoración positiva del acuerdo. Éxito sí, porque es que... Aunque su presidente recuerda que no era lo que pedía el sector y reclama que los días concedidos sean iguales para todos los pescadores. Más críticas, las cofradías valencianas consideran insuficiente el acuerdo y lamentan que no haya un plan a largo plazo que acabe con la incertidumbre del modelo actual. A un marinero que se quiera embarcar nuevo, ¿cuántos días va a trabajar el año 26? ¿Y el 27? No se puede estar en esta incertidumbre. El presidente de la Cofradía Pesquera de Castellón asegura que esta situación desincentiva la incorporación de nuevos profesionales al sector. En la crónica internacional, una de las noticias hoy está en Chile, donde se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. La extrema derecha simpatizante del exdictador Augusto Pinochet parte como favorita para llegar a la presidencia. Desde la región, informa Berta Reventós. Buenos días. Buenos días. Chile enfrenta una segunda vuelta presidencial polarizada e incómoda este domingo. Los chilenos no parecen ir a votar por el candidato que les convence, sino por el que consideran menos malo, y ahí hay dos extremos que parecen irreconciliables. Según los sondeos, ganaría de forma holgada el ultraderechista José Antonio Kast, que centra su propuesta en el combate a la delincuencia y la expulsión de migrantes indocumentados. Lo analiza el sociólogo Rodrigo Medel. Es muy parecido en ese sentido al populismo de Trump, en contra de la izquierda
izquierda como movimiento cultural, como esta izquierda woke, esta izquierda que quiere borrar nuestra identidad, que en el fondo deja pasar a los migrantes y atenta contra la chilenidad, esta izquierda que no cuida a los nuestros. Hay un movimiento muy antiintelectualista, ¿no es cierto?, en esta postura. Es la tercera vez desde 2017 que Kast busca la presidencia de Chile. Varios analistas coinciden en que el candidato ha sabido aprovechar un sentimiento anti-establishment, pero sin ser un outsider de la política. La clave a estas alturas para la izquierda, dicen, es tratar de evitar una derrota aplastante para tener margen de negociación en el próximo gobierno. En Estados Unidos, un tiroteo en una universidad de Rhode Island deja 2 muertos y 8 heridos en estado crítico, 9 heridos en estado crítico. Y el sospechoso continúa a la fuga. Lorena Carramolino, buenos días. Buenos días. Sí, el alcalde de Providence, el municipio donde está la Universidad de Brown en el estado de Rhode Island, ha asegurado que no hay ningún detenido por este tiroteo que ha dejado 2 víctimas mortales y 9 heridos de gravedad. El tirador, un hombre vestido de negro, ha abierto fuego sembrando el caos en el campus de ingeniería cuando los estudiantes estaban presentando los exámenes finales a última hora de este sábado. Este era el momento en el que los agentes interrumpían en las aulas para desalojar el edificio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido rezar por las víctimas. Los agentes de policía siguen desplegados hasta ahora en las inmediaciones del campus y han difundido un vídeo de una cámara de vigilancia en el que se ve de espaldas al posible sospechoso. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estará presente la semana que viene en la reunión en Berlín que reunirá a Estados Unidos y Europa para negociar la paz con Rusia. Es el anuncio que hizo anoche un Zelensky cuyo liderazgo internacional ha decaído en los últimos meses. Primero por la llegada de un Donald Trump que se ha visto más cercano a Putin que al ucraniano. Y segundo, por los escándalos de corrupción que asolan a su gobierno y que no ha conseguido atajar. Esta semana el dirigente se ha mostrado abierto a celebrar elecciones siempre y cuando haya, dice, garantías de seguridad. Pero eso sí, su popularidad parece que le va a lastrar en esos hipotéticos comicios. John Jiménez. Este es Zelensky hace exactamente 10 años. Pero no en la realidad, sino en la ficción, encarnando como actor al presidente ucraniano. Estas palabras de la serie Servidores del Pueblo son las de un presidente firme contra la corrupción y que combate todas las relaciones oligárquicas del poder político ucraniano. Papel que catapultó a Zelensky hasta la presidencia en 2019, pero ahora, tras 5 años en el poder, todo ese personaje se le empieza a caer encima. Crecen reservas hacia su figura y hacia el gobierno de Ucrania, dado los escándalos de corrupción. La que habla es Mira Milosevic, experta en Eurasia del Real Instituto Elcano. El último ha sido el gran caso de corrupción, el que ha afectado al sector energético ucraniano. La Oficina Anticorrupción cree que unos 85 millones de euros fueron blanqueados. ¿Podría esto propiciar la caída de Zelensky? José Manuel Núñez Seixas, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago, no lo cree. Debilitar a Zelensky supondría prácticamente rendirse a las apetencias imperialistas de Putin. Milosevic tampoco cree que el presidente pueda perder el apoyo europeo, el único realmente fiable que le queda. En este momento lo que se sobrepone a esta corrupción es el hecho de que se trata de una amenaza existencial, ¿no? Pero a nivel interno, esta corrupción sí tiene un precio para Zelensky. Zelensky probablemente pagará en su propia imagen y su propia figura y su poder político, sobre todo ante los ucranianos. Las encuestas son cada vez más desfavorables para Zelensky. 7:23, 6:23 en Canarias. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 48.252. Serie 41. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En Matinal, los deportes. Pues vamos ya con la información deportiva. Claudia López, buenos días.
Muy buenas. El Barça ha sumado su 7ª victoria consecutiva en la Liga. 2-0 frente a Osasuna y con doblete de Rafinha. El entrenador del conjunto rojillo ha comentado en rueda de prensa sobre una polémica caída de Catena. Catena no se cae solo, se cae porque se tropieza hay un choque con las piernas, creo, no sé si es de Eric García o si lo de Catena es involuntario y es falta al portero, o si el anterior es involuntario también, o ninguna de las dos es falta, o las dos son faltas y entonces es penalti. El club culé ha aumentado a 7 los puntos que le separan del Real Madrid, que disputan su encuentro correspondiente a esta jornada esta noche, fuera de casa contra el Alavés. Los merengues están en una mala racha, aunque con Mbappé de vuelta, y Xabi Alonso se ha molestado un poco en rueda de prensa cuando le han preguntado por un posible futuro de Arbeloa como entrenador del Real Madrid. ¿Valoración respecto a qué? A que Arbeloa ¿A la relación que tengo con Álvaro? No, a que pueda ser entrenador del Real Madrid. Yo creo que Álvaro en un futuro podrá ser entrenador del Real Madrid, pero lo que tú me has preguntado, hemos hablado más de los jugadores que vienen con nosotros mañana, de eso no hemos hablado absolutamente nada. El encuentro a partir de las 9. Por otro lado, el Atlético de Madrid también ha salido victorioso de su encuentro contra el Valencia, 2-1, con goles de los veteranos Coque y Antoine Griezmann. El Cholo ha mencionado a ambos en rueda de prensa. No me sorprende porque los cracks nunca traen problemas, pero los cracks de verdad, los cracks, entienden su lugar, saben que han pasado los años, aceptan el por qué están dentro de una plantilla, dan el máximo como lo están reflejando Antoine y en este caso Coque, que ganamos con 2 goles de los dos. También ganó el Mallorca al Elche por goleada 3-1 y el Español hizo lo propio contra el Getafe, 0-1 en un partido con 35 faltas y un Getafe que no fue capaz prácticamente de chutar a portería. Además, a las 2 se verán las caras Sevilla y Real Oviedo y a las 4:15 de la tarde el Celta de Vigo recibirá al Athletic Club. Gracias, Claudia. Y anoche se celebró la gala de los premios Forqué de cine. Los domingos y Anatomía de un instante está en la categoría de series. Han sido las grandes triunfadoras de la noche, Pepa Blanes. Los domingos empieza su temporada de premios después del éxito de San Sebastián y de haberse convertido en la película más debatida estos meses. Alauda Ruiz de Azúa gana el Forqué y se posiciona para los Porque Goya. Precisamente Los domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o tus sentimientos. Patricia López Arnaiz, mejor actriz por el papel de tía que evita que su sobrina menor de edad sea captada por la Iglesia como monja de clausura. El mejor actor es José Ramón Soroiz, otro premiado en San Sebastián por Más palomas. Pero sí quiero dar las gracias por todo lo que me está pasando con esta película. Y Alba Flores recogía el de mejor documental por Flores para Antonio, donde cierra el duelo por su padre. Lo primero que quiero decir es que sí, todos somos Gaza. Es lo primero que tengo que decir. En algún lugar hay que hacer una mención a esto. La mejor serie para los productores es Anatomía de una caída, la serie de Alberto Rodríguez sobre el libro de Javier Cercas del 23F. Esperanza Pedreño, la mejor actriz por su papel cómico en Poquita Fe, y Javier Cámara, el mejor actor por Yakarta. A todos los perdedores igual, ¿no? A los fracasados. Emma Lustres recogía el premio de honor en la primera de las galas del año, que va a marcar el camino tanto para los Feroz, los premios de la prensa, como para los Goya en el cine español. Y hoy en la despedida... La música de extremo duro, porque hoy en Plasencia, la Plasencia natal de Robe Iniesta, se prepara para una llegada masiva de seguidores para despedir al líder y fundador del mítico grupo rock español. Está previsto un acto de más de 10 horas en el Palacio de los Congresos para rendir homenaje a Robe. Con la música de extremo duro nos vamos. Que pasen un feliz domingo.